Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Una de las preguntas que ha intentado responder la humanidad desde el comienzo de los tiempos. ¿Hay vida después de la muerte? Pues la verdad que si pudiéramos probar la existencia de los famosos fantasmas, esto sería una prueba fundamental de que realmente nuestra existencia no acaba en este plano de la realidad. Y hay muchos investigadores que dedican su vida a esto, yendo a lugares donde hay testimonios que nos afirman que aparecen espectros que no son de este mundo, espectros además que corresponderían a personas que un día estuvieron entre nosotros. Y no solo eso, en esas investigaciones son capaces de grabar voces inaudibles que sin embargo quedan grabadas en sus aparatos y que hacen que nos lleguen susurros desde otro plano de la realidad. Pero si quieres saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Los fantasmas hablan. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. ¿Y si después de la muerte una parte de nuestra alma se pudiera quedar aquí vagando por este mundo? Lo que conocemos usualmente con el nombre de fantasmas. Y de esto nos hablan ya incluso, por ejemplo, y lo he contado varias veces en el programa, los antiguos textos egipcios, cuando ellos hablan de el Sheut, o la sombra, como si una parte de nosotros, apegada tremendamente a este mundo, se negara a irse y se quedara aquí para siempre. No nos engañemos, cuando hablamos de fantasmas siempre aparece por medio la palabra terror. Nos aterra, nos da miedo que pueda haber más allá de la oscuridad, más allá de las sombras, que pueda haber, que haya en un más allá cercano que nos dé miedo. Quizás ese miedo viene dado simple y sencillamente por el desconocimiento, aunque hay otras veces, hay casos donde parece que estos fantasmas, estos trozos de alma que se quedan aquí en este mundo, ha sido porque han padecido un gran sufrimiento. Hace muchísimos años, cuando yo empecé a investigar temas de misterio, empecé a investigar por los temas de misterio que tenía muy cerca de casa, en la esquina de mi casa. Y pues uno de los casos que investigué que me marcó muchísimo es el de un edificio que se conoce por el nombre del edificio de la Diputación Provincial de Granada. Es una entidad oficial y el edificio está en el centro de la ciudad, en concreto en una calle que se llama la calle Mesones. La historia de ese edificio está marcada por la tragedia. En torno al siglo XIX, principios del siglo XX, ese edificio era una iglesia, la iglesia de la Magdalena, y también un convento. No se sabe exactamente qué sucedió en este convento, pero hubo restos y pruebas de que nada bueno aconteció allí. Y es que a mediados del siglo XX, una cadena de grandes almacenes adquirió el edificio para hacer allí su edificio de ventas. Y cuando estaban rompiendo uno de los muros, aparecieron fetos emparedados, como si hubiera mujeres que hubiesen entrado en aquel convento para abortar, tener abortos ilegales, y dejaron allí los restos de unos hijos que tenían que haber nacido. Se comenta incluso que uno de los obreros que picó este muro se acabó quitando la vida de una forma trágica. El caso es que en 1985 se hace este nuevo edificio de la Diputación, hecho con un gusto horrendo, porque era como un búnker al que apenas entraba la luz, y creo que si a los sitios no entra la luz, nada bueno puede ocurrir. El caso es que durante el año siguiente, el año de 1986, los funcionarios que trabajaban en el edificio empezaron a comentar
que escuchaban ruidos extraños, lo que en parapsicología se llama RAPS, cambios bruscos de temperatura. Incluso uno de los trabajadores, Manuel Moya, que era el jefe de mantenimiento, comentó que vio unas extrañas luces moviéndose por el interior del edificio. El pánico ya y el miedo entre las personas que trabajaban allí era de tal calibre que en una decisión histórica, una entidad oficial como fue la Diputación de Granada autorizó a que 3 noches seguidas de finales de ese año 1986, un grupo de parapsicólogos, en concreto un grupo que se llamaban Omega, pudieran pasar allí 3 noches investigando qué es lo que sucedía en el lugar, a ver si podían encontrar el porqué de aquellos insólitos fenómenos. Recuerdo que entrevisté a varias personas que pasaron allí aquellas 3 noches, una de ellas, por ejemplo, Pilar Perry, una parapsicóloga, que me dijo que también fue testigo de esas insólitas luces que vio en su momento el jefe de mantenimiento Manuel Moya. Aunque lo más extraño le sucedió a un parapsicólogo de nombre Juan Burgos. Estaba con un medidor de campo energético para ver posibles alteraciones en el campo electromagnético del lugar. Se estaba moviendo por una de las plantas del edificio justo al lado de una pared en la que en su momento fue donde aparecieron aquellos fetos emparedados. En ese instante lo que sucede es que desde la pared hasta la mano de Juan Burgos sale como una especie de rayo eléctrico, a él le da un gran dolor en la mano, tira el medidor de campo electromagnético al suelo y en ese momento se empieza a formar como una bruma que adquiere forma humana, lo que conocemos por un fantasma. Se hizo incluso un retrato robot de esta bruma que formó esa figura antropomorfa con un rostro claro. Y los vecinos del lugar comentaron que aquello era el fantasma del padre Benito, un sacerdote que había vivido por aquella misma zona de la ciudad de Granada. El caso es que pude entrevistar a un médico que pudo observar la mano de Juan Burgos, de este parapsicólogo, y comentaba que justo entre el dedo pulgar e índice había las marcas de unos caninos de pequeño tamaño. Según este médico, me dijo que aquello podían ser dientes o de niños o de algún perro de raza pequeña. Cuando me dijo aquello me quedé estupefacto porque yo sabía que de aquel lugar habían aparecido fetos emparedados. Es como si el alma de aquellos niños clamara por las injusticias que sufrieron, clamaran por el olvido al que fueron condenados, clamaran por el desamor de sus madres, como si su rabia hubiera sido capaz de traspasar la frontera entre este y otro mundo. Y este es el misterio de los fenómenos poltergeist, que nos pone encima de la mesa que los límites de la realidad son más endebles de lo que podemos llegar a pensar. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanJVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast, otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Ponernos ahí. ¿Qué opináis de lo que sucedió en el edificio de la Diputación Provincial de Granada en 1986? Sabéis que hago viajes de autor. Entre los meses de marzo y abril del año próximo, de 2026, estaré haciendo un viaje de autor a Tailandia, a Camboya, para ver lugares de ensueño, como por ejemplo el templo del Wat Arun, el templo del amanecer en Bangkok. Conoceremos la ciudad, la Venecia, que llaman la Venecia del sudeste asiático, la ciudad de los 1000 canales, Bangkok. Caminaremos junto a elefantes en la selva en el norte de Tailandia, en Chiang Mai, y terminaremos en Camboya, en Siem Reap, viendo el templo más grande del mundo, el templo de Angkor Wat,
que a día de hoy sigue vivo, sigue habiendo adoración budista allí, un complejo de templos que refleja la constelación del dragón sobre la tierra, unos templos que nos conectan con las estrellas, y tendremos una ceremonia budista para limpiarnos solo nuestro grupo, nosotros en privado, para que sea una experiencia completamente transformacional. Toda la información de este viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todos los oyentes que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio, y también un abrazo enorme para todas las personas que disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio, hoy hablando sobre investigación, psicofonías, fenómenos paranormales y poltergeist, un dossier que no se pueden perder. Efectivamente, con investigadores de campo que están allí in situ obteniendo pruebas de que realmente existe un más allá que intercede en esta realidad. Un buen grupo de amigos que ha estado ya alguna vez aquí en Noche de Misterio, y la entrevista con ellos arranca así. El mayor desafío que tiene la humanidad y que siempre hemos tenido es saber qué hay más allá del umbral de esta realidad, más allá del umbral de la vida, porque para mí la muerte no es un final, sino el principio de otra existencia que está repleta de misterio, una existencia que de vez en cuando puede diluir los límites de entre esta y otra realidad y que puede manifestarse. Lo que se conoce como investigación de fenómenos poltergeist, una palabra compuesta alemana que significa duende juguetón, porque no tienen por qué ser los fenómenos poltergeist agresivos ni dar miedo o terror, aunque sí tenemos un miedo innato todos, el miedo a lo desconocido, a lo que no conocemos, a lo que no tenemos claro qué es. Y tengo la suerte, el privilegio y el honor de estar hoy con un buen grupo de amigos míos que están ahora mismo en la provincia de Sevilla, en España, que hacen un montón de investigaciones sobre este tipo de fenómenos y que son tan amables y tan generosos que nos van a compartir además aquí en este programa, en este podcast, los materiales, el material que han podido obtener investigando diferentes de estos fenómenos por todo lo que es la región sur de España, conocida como Andalucía. Y os aseguro que es un material que os va a hacer recapacitar, pensar muchas cosas sobre qué hay más allá de ese último umbral. Y como siempre, es un privilegio y es un honor presentar a mi querido maestro, amigo y hermano José Luis Hermida, que está ahora mismo ahí en Sevilla. José Luis, ¿qué hay, amigo, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, noches aquí. Y aquí estamos dispuestos a tener esta tertulia estupenda con Álvaro, Miguel, Alejandro y contigo, por supuesto. Muy bien, y yo que os agradezco tremendamente que estéis aquí compartiendo vuestras investigaciones como habéis hecho otras veces. Además que estáis en una ola de calor bastante importante, o sea que todos los días como pasando los 40 grados. Y tenemos también por ahí a mi buen amigo Miguel Ángel Rodríguez. Miguel, ¿qué hay, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí pasando calor, que aquí con el aire acondicionado estamos más tranquilos, pero tela. Tela. Bueno, Miguel Ángel, que lo podéis buscar como Miguel Rodríguez Pintor en Instagram, porque veréis que además hace dibujo en hiperrealismo y hace unos dibujos sobre este tipo de cosas que estamos hablando y unas pinturas que bueno, pues son conocidas no en toda España, en medio mundo, porque es muy amigo y además dibuja, que es una cosa increíble. Y por primera vez aquí en el programa tenemos a alguien también que está investigando estos casos con José Luis y con Miguel Ángel, que es Álvaro. Álvaro, como es la primera vez que estás en Noche de Misterio, aparte que se me ha olvidado tu apellido, que digas tu apellido, Álvaro, ¿qué es lo que haces tú investigando este tipo de temas y por qué te metiste en este mundo de la investigación paranormal? Bueno, buenas tardes, encantado de estar en tu programa y compartir programa, bueno, con esto fuera de serie, ¿no? Bueno, pues lo mío empezó por dos temas, ¿no? El primero, que ha sido una infancia que ha estado rodeada de ruidos, de sombras, de visiones, ruidos,
Bueno, y esto me duró hasta los 10, 11 años, en lo que ahí se cortó, y si me hubieras preguntado a los 15 algo de paranormal, no te hubiera contestado nada porque es que ni me acordaba. Y a los 23 años empezó a sucederme otra vez ver visiones. Entonces empecé a recordar todo lo que me había pasado y empecé a investigar, ¿no? ¿Por qué los había visto? ¿Había sido mi imaginación? ¿Era como normalmente se dice, es una enfermedad mental? Y empecé hasta que darme cuenta de que no, de que lo que veía, bueno, pues tenía su coherencia con cosas que me decía la gente, con cuadros que después salía de lo que había visto. Y después ya empecé en lo que es la segunda parte, que es lo que, al darme cuenta de que había tantas personas, bueno, tantas entidades en este mundo, empezó a como decirme, cuidado, tengo que sacar pruebas para decirle a las personas que lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer, que lo hagan en esta vida, que corren un serio peligro de quedarse aquí hasta la eternidad. Entonces eso es lo que me hace a mí a día de hoy seguir para adelante y seguir buscando pruebas, ¿no? Álvaro, en resumen, eres medium, el que media entre este y otro mundo, porque en esas visiones lo que ves es seres que no están en este plano de la realidad, que pueden ser personas fallecidas o quizás no, otra cosa. Claro, he tenido casos en los que se han visto, bueno, en uno de estos de que vamos a hablar hoy, sucedió que vimos, cuando nos estábamos yendo, apareció una entidad que no tenía nada que ver con una persona. Para que nos lo hagáis, es parecido a lo que es un Smallman, el hombre polilla, era una cosa parecida. O sea, una figura antropomorfa con los ojos rojos muy grandes, con alas. Sí, este no tenía alas, pero tenía los brazos muy largos, los dedos muy largos, eran muy desproporcionados. Los ojos rojos, si no se le veían rasgos, no se le veía boca, y cuando intentaba interactuar con él no podía. Eso no hablaba, lo único que desprendía era negatividad. Entonces, cuando tú te sientes y te ves enfrente de una cosa así, es lo que te hace, no que te dé miedo, sino que te hagas más preguntas. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay aparte de nosotros cuando morimos? ¿Esta entidad de dónde viene? ¿De dónde ha salido? Son todo más preguntas que otra cosa. Bueno, para la gente que no conozca la historia del Mothman o del hombre polilla, básicamente a mediados del siglo pasado en Estados Unidos, no recuerdo exactamente la localidad, White Plaisance o algo así, no recuerdo, ahora que me lo diga Alejandro. Bueno, pues empezaron diferentes testigos a decir que veían este ser, un ser con forma antropomorfa, pero con una cabeza que parecía como de insecto, con los ojos rojos enormes, muy, muy brillantes. Y esto se asoció a luego un desastre que hubo en un puente donde fallecieron un montón de personas, ¿vale? Y era como, o la gente pensó en él siempre como una entidad que lo que venía era a anunciar que iba a haber desastres y que iba a haber catástrofes. Básicamente eso. Alejandro Bernal, ¿quieres añadir algún dato más? Sí, Juan, en Point Pleasant, Virginia, en 1966, ya el segundo lustro de la década de los 60, y comienzan a reportarse ese tipo de avistamientos que desde entonces han creado esa figura arquetípica del Mothman, del hombre polilla. Efectivamente. Bueno, señores, vamos a empezar con las investigaciones de nuestros amigos y tenemos ahí a nuestro buen amigo José Luis Hermida, que estuvo haciendo una investigación en un convento, y esta investigación creo que estuviste hablando en diferentes programas como Cuarto Milenio, porque había una serie de pruebas y de datos respecto a investigación paranormal que se salen completamente del usual. ¿Es esto cierto, José Luis? Sí, esto es así, totalmente cierto y todavía más sorprendente de lo que uno puede imaginar. Es un pueblo que hay cerca de Sevilla, unos 70 y tantos kilómetros, se llama Cazalla de la Sierra. Y allí nos enteramos que en el ayuntamiento de Cazalla pues pasaban a una serie de fenómenos que no tenían una explicación conveniente. Y entonces pedimos permiso, el alcalde nos facilitó el acceso al ayuntamiento y nos facilitó también la posibilidad de entrevistar a personas que trabajaban allí, que habían sido los testigos de estos sucesos. Se producían varios sucesos a la vez prácticamente. En primer lugar, resulta que después de una remodelación,
cambiaron las oficinas de atención al público y un buen día, pues un señor con un niño pequeño, que andaba por sí, por supuesto, se dirige a la sala donde tenía que resolver los papeles, lo atienden y el niño, mientras lo están atendiendo, pues a la vista de todos se asoma al balcón. El balcón tenía una valla y entonces en principio pues no tenían problemas de que el niño estuviera allí. Cuando este señor resuelve los papeles, se va y entonces una de las chicas que trabajaban allí le dice: oiga señor, el niño. Y dice: ¿el qué niño? Dice: el niño que ha venido con usted, que está en el balcón, que se lo va a dejar. Ella casi reprendiéndolo: se va a dejar al niño que viene. Y dice: si yo he venido solo, yo no he venido con ningún niño. En ese mismo sitio, bueno, el balcón está en un piso alto, era imposible que ningún niño hubiera salido para abajo, se hubiera matado tirándose de allí. Y en ese mismo sitio, en ese mismo pasillo, enfrente de un patio central que hay, a través de una cristalera, veían a una anciana. Al atardecer se veía a una anciana con el pelo muy blanco, que se paseaba por ese pasillo, y cuando la gente al principio iba a ver quién era, porque no debería estar ahí, porque ya estaba cerrado el ayuntamiento, pues la anciana había desaparecido de un pasillo que no tenía salida. Al otro lado de ese pasillo, muy cerca, está el archivo. El archivo tiene unos legajos enormes, de esos archivadores de la A a la Z, unos legajos enormes, pesados. Bueno, pues esos legajos se dejaban puestos en orden, totalmente puestos, y se iban saliendo poco a poco, cuando las puertas estaban cerradas. Incluso las luces que había en las mesas donde se consultaban los archivos, había unas pequeñas lámparas, estaban apagadas, y cuando entrabas al cabo de un cierto tiempo estaban encendidas. Eso he sido yo testigo personal de eso. Entramos, filmamos, todo estaba normal. Al cabo de unas horas volvimos a entrar. Yo me había encargado personalmente de apagar las luces que habíamos encendido. No quedaba ninguna luz encendida, porque como decían que las luces se encendían, tuve muy buen cuidado de apagar todas las luces, y así se lo dije al equipo: todas están apagadas. Miraron, efectivamente, todas estaban apagadas. Y cuando volvimos, cerramos la puerta con llave. La llave la teníamos nosotros, porque nos habían dejado la llave. Cuando volvimos a abrir, pues había unas carpetas que se habían movido un poco hacia afuera, unos archivadores muy pesados. Tanto es así que yo pregunté: ¿qué cosa especial pueden contener esos archivadores? ¿Alguna referencia a cualquier cosa, a cualquier caso que pueda motivar que eso se mueva para dar la pista de que algo está pasando o que allí hay que investigar? Pero no logramos encontrar ninguna conexión especial. Y la lámpara que yo acababa de apagar, la más cercana a la puerta, estaba encendida. Recapitulando para que la gente se entere de todo esto. Básicamente en una localidad que se llama Cazalla, que está como unos 70 kilómetros de la ciudad de Sevilla, en Andalucía, España, hay un antiguo convento que está reformado porque es parte de las oficinas del ayuntamiento. Hay un ayuntamiento que también se agrega a un antiguo convento. El ayuntamiento está reformado. En la parte de atrás del ayuntamiento está un convento. Ese convento está en ruinas. Ok, y está pegado. Es importante porque allí es donde pasó, en ese convento en ruinas es donde pasó lo que yo os voy a contar a continuación. Perfecto. ¿Vale? Y ahí lo que resulta es que la gente, los funcionarios, empiezan a ponerse nerviosos. Hombre, el episodio del niño es espectacular. Espectacular. Porque hay 3 testigos. 3. Que lo cuenten. Claro, era una sala muy pequeña, con un pasillo central muy, muy estrecho, y todo el que pasaba por allí iba a una o dos de las mesas que había, ¿sabes? Y entonces nadie podía entrar ni salir sin que pasara por en medio de esos pupitres, especie de mesas, pupitres, y se tenía que ver a la fuerza. No, esa historia es tremenda, es un caso de fantasmogénesis tremendo. O sea, de repente aparece este ser, que además lo identifica con el niño que viene, con el vecino que viene a hacer una reclamación o a hacer cualquier petición. Sí, porque entraron a la vez. Entró primero el vecino y entró el niño siguiéndolo. Qué loco, tío. ¿Sabes? Y el niño continuó mirando por allí, continuó. Un niño que lo ven a menos de 2 metros.
¿sabes? Un niño normal. Y continúa, se acerca al balcón. Cuando el señor acaba de hacer los trámites, nada, era entregar un papel, que se lo firmaran y ya está. Se va, se despide y le dicen: señor, el niño, que se olvide usted del niño, como una pequeña reprimenda, se olvide usted del niño que ha traído. Sí, claro, que el niño está en el balcón. Dice el niño que está en el balcón, dice: yo no he traído ningún niño. Se asoman al balcón, ya súper preocupados, súper preocupadas, porque eran mujeres en este caso, las que estaban allí, y no ven a nadie. ¿Te dieron algún tipo de descripción del niño, rubio, moreno? El niño era un niño normal y corriente, tirando a rubito, el pelo claro, la tez clara, y parece que tenía el pelo un poquito rizado, no grandes caracolas de rizo ni nada, sino un poquito alborotado, ondulado, como rizado. Y era un niño de poca edad, 8 años, 9 años. Era un niño que muy normal, no llamó la atención. Y aparte de ese episodio de apariciones, hay otro también que dicen que ven una mujer con el pelo blanco largo. Sí. ¿Se la describieron de alguna forma, vestida o algo, o no? Nada. Vestidos normales, vestidos largos, siempre como unas batas atadas a la cintura. Bueno, no eran batas de casa, eran vestidos normales. Lo que le llamaba la atención es el pelo largo, una mujer de unas facciones que no se le podían ver adecuadamente porque estaba a través de una cristalera. Y entonces se dirigen a ver si esa señora necesita algo, porque no es lógico que esté allí, y menos esa hora por la tarde, cuando ya se había cerrado el ayuntamiento, que quedaban trabajando los funcionarios. Y entonces se acercan a la mujer para preguntarle que qué hace allí, que si necesita algo, y ha desaparecido. Por un pasillo que no tenía salida de ningún tipo. Y después de entrevistar a testigos de todo esto, y que me imagino que los funcionarios estarían preocupados, porque no es normal que en tus oficinas pasen cosas así. Obviamente. Pues te dan permiso para que vayas a investigar, y entonces ahí empiezas tus pesquisas. Me imagino que vas con grabadoras para obtener psicofonía. Sí, bueno, viene el equipo de Cuarto Milenio, con cámaras, con detectores, con todo tipo de aparataje disponible. Y es cuando en la biblioteca nos pasa eso. Pero lo más curioso que nos pasó fue que, como te decía antes, el ayuntamiento ha anexionado, por así decirlo, a un convento. Linda con un convento muy antiguo, que es el convento de un santo que se llama San Nicolás de Tolentino. Y qué curioso la cantidad de fenómenos paranormales que pueden llegar a suceder en antiguos conventos, como era, por ejemplo, lo que sucedió en el edificio de la Diputación de Granada y que os comentaba al comienzo en la introducción de este podcast. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba comentando José Luis Hermida cómo arrancan sus pesquisas de investigación en este antiguo convento y cómo además las personas que están en las oficinas de al lado de este edificio viven fenómenos paranormales, hasta incluso aparece y desaparece un niño pequeño. Y la entrevista con nuestros amigos continúa así. San Nicolás de Tolentino, ¿sabes? Está dedicado a él, San Nicolás de Tolentino. Y cuenta la leyenda, y además hemos encontrado en la biblioteca de la Universidad de Sevilla un pliego que así lo dice, que ahora te lo voy a leer, que en ese convento sucedían unos fenómenos súper extraños que no tuvieron más remedio que atribuirlos al demonio. Caían piedras de un tamaño muy grande durante varios días, penetraban en el refectorio las piedras, caían al suelo, caían a las celdas de los frailes. Afortunadamente nunca nadie tuvo un accidente con esas piedras que caían, pero era una lluvia de piedras considerable y el tamaño era muy considerable, algunas eran de 20-30 centímetros, materiales que quedaban allí a la vista. Eso está recogido en las crónicas de la Edad Media. Quiero decirle a la gente que esto de lo que nos está hablando el maestro José Luis Hermida se llama litotelergia, que aparezcan piedras de la nada. Hay algunos casos muy... Sí, hay algunos casos muy famosos en el mundo. Hay uno en Nueva Zelanda, que eso fue famosísimo a nivel mundial. Y aquí en Colombia tenemos uno en la ciudad de Santa Marta. Hubo una vez que yo indagué algo también sobre un fenómeno igual, que caían piedras
caían piedras en una casa. ¿Y entonces qué pasó en esa historia del convento en la Edad Media, José Luis? Pues decidieron que eso era una obra demoníaca del diablo y que venía de la casa que estaba al otro lado de la calle, porque por la trayectoria las piedras parecían venir de una casa que estaba al otro lado de la calle, donde luego ha habido visiones del hombre con capa y sombrero. Wow. Ya te lo anticipo. Un testigo totalmente diferente a los demás. Okay. Y entonces decidieron hacer una peregrinación. Bueno, los soldados estuvieron buscando culpables, pensaban que allí pasaba algo, la casa estaba abandonada, obviamente, que allí vivía alguien, que allí se escondía alguien para tirar piedras, pero jamás pudieron encontrar la razón. Entonces decidieron hacer una procesión con el santo para bendecir de alguna manera la casa. Nada más abrir la puerta, sale un enorme gato negro y una nube negra, muy densa, que se pierde ante la vista de los presentes, que consideraban que era el diablo, que había huido al ver al santo. A partir de ese momento, el santo empieza a sudar. La estatua del santo empieza a sudar. Eso lo narran las crónicas del pueblo, están escritas. Y entonces la gente pues va corriendo al convento y moja en el sudor paños, algodones, para pasárselo por las heridas, por la piel, porque decían que era curativo, que tenía, y estuvo así varios días. El caso es que, investigando este suceso, llegamos a los documentos, al servicio documental de la Universidad de Sevilla, y se conservan unos legajos donde en verso se habla de esta actuación del santo. ¿Me vas a permitir que te lea 4 líneas nada más? Sí, claro, dale, las que quieras. Dice: 5 noches llenas de espanto en las que llovieron nubes de piedras sobre el templo. La justicia cuidadosa, los soldados del rey, con fiel católico celo, hizo grandes diligencias para castigar a los reos, pero no se pudo averiguar el suceso. Se discurrió que de la casa horrorosa aquellos riesgos salían y que el demonio causaba tales excesos. Está escrito, yo he fotografiado el poemario donde está escrito. En cierta medida insinuaban que el demonio era el que vivía no en el convento, sino en la casa de enfrente, desde donde les tiraban las piedras. Exactamente. Y esa casa es donde uno de los testigos, sin saber que estábamos haciendo esa investigación ni nada, por otro cauce, llegó también a prestar testimonio de que estando él con otra persona, viendo la televisión en la casa, ven un hombre con capa y con sombrero, un hombre muy alto, casi de 2 metros, que se pasea por la puerta de la habitación donde ellos están. Wow. Era una noche terrible, de una lluvia infernal, como he visto pocas, un viento tremendo. Y entonces, después de hacer estas averiguaciones, nos decidimos a ir a una taberna a comer algo, porque eran las 10:30 de la noche o así. Y entonces allí, entre bromas y risas, surgió un desafío. Me dijeron: ¿tú eres capaz de quedarte solo en el convento con una night shot, una cámara de visión nocturna enfocándote, y te quedas allí tú solo? 1 hora, 3/4 de hora, te quedas allí a ver si se graba algo en la cámara de Night Shot, a ver si tú eres capaz de sintetizar algo de las energías que hay allí. Yo, como pensé que no iba a pasar absolutamente nada, dije que por supuesto que yo me quedaba allí. Llovía y hacía un viento terrible. Me metieron allí, me pusieron bajo la cúpula, una cúpula enorme del convento, y me sentaron en un murete de ladrillo que había en el medio de la habitación, no, de la estancia, que era una estancia enorme porque se habían caído las paredes de los alrededores. Me pusieron un casco de obra para protegerme porque caían cristales de la cúpula, porque había truenos, el viento, y entonces a veces batían ventanas y caían cristales de la cúpula. Okay. Y allí me dejaron con una linterna, un walkie, con el casco y adiós muy buenas, y con la cámara de Night Shot. Okay. Y yo pues estuve allí como 3/4 de hora, yo oía ruidos, los atribuía a las ventanas y a las puertas del piso de arriba, que estaban desvencijadas y con el viento pues se movían y crujían. Y luego de la cúpula vi que salían unos fogonazos,
Pensé que esos fogonazos probablemente venían de la calle, de fuera, de alguna carretera cercana. Las luces largas de los coches a lo mejor reflejaban. Y en ese momento empecé a oír un ruido. Una cosa así. Y entonces enfoqué la linterna que tenía y descubrí que había palomas. Palomas que cuando había algún ruido extraño revoloteaban, estaban en la cúpula, pero del orden de 15 o 20 palomas. Salían revoloteando, daban un par de vueltas y se volvían a posar en los alféizares de la cúpula. Sí. Y en un momento dado, pues oí ese ruido intenso y se lo comuniqué a los compañeros. He visto un fogonazo que yo atribuyo a un posible coche de fuera y he oído un ruido que yo atribuyo a palomas. Y además se me ve en la cámara que estoy enfocando arriba para tratar de identificar el ruido que he oído, que me parecía diferente a los demás. Bueno, esa noche acaba, al cabo de un cierto tiempo vienen a buscarme, seguía lloviendo intensísimamente, el agua por la calle nos llegaba a media pierna por la calle, la riada del agua, y nada, como pudimos llegamos a los coches, recogimos el equipo, llegamos a los coches, pusimos la calefacción y nos volvimos para Sevilla. No pasó nada y al cabo de varios días más me llaman del programa y me dicen, oye, ¿tú oíste algún ruido? ¿Oíste voces? Digo, no, yo no oí ruido ni voces. Yo lo único que oí fueron los relámpagos, los rayos, el chocar de las ventanas, los cristales rotos que caían y por último las palomas. Oí un momento que las palomas daba la sensación de que se revoloteaban y se comunicaban con ese sonido. Y me dicen, no, nosotros hemos cogido la cinta sonora y ahí hay una voz humana. Digo, pero si voz humana allí no había, yo estaba aislado en el centro de un convento con unas paredes de un grosor enorme, con la cúpula encima y no se oyó ninguna voz humana. Y entonces me mandaron la cinta y camuflado entre el sonido de las palomas había una voz que es humana porque la analizaron por los medios técnicos, el osciloscopio y todo eso, y descubrieron que era una voz humana que decía algo así como, algo así no, textualmente. Decía, vete de aquí vete. Listo. ¿Queréis que pongamos esa psicofonía? Que la tenemos aquí y la escuchamos. Venga, pues voy a mutearme y a poner esta psicofonía. Lo voy a poner otra vez para que lo escuchéis atentamente. Si os fijáis, se dice vete de aquí, vete. Y yo diría que es la voz como de un adolescente. Puedo estar equivocado o no, pero lo voy a poner otra vez. Vete de aquí, vete. Vete de aquí, vete. Es una voz, esa es una grabación filtrada ya quitando los ruidos de fondo. Del laboratorio, quitando los ruidos de las palomas y de los cristales y eso. Es la voz humana, lo que el osciloscopio da como voz humana, se aísla, se sitúa, la limpian un poquito en lo posible y sale esa psicofonía. Cuando escuchas algo así, José Luis Hermida, ¿qué piensas que es? Pues no lo sé. Me preguntaron eso mismo cuando fui al programa y dije, pues a mí me gustaría volver para saber si me estaban haciendo una advertencia de que allí había peligro, que me fuera de allí porque allí había peligro, estaban cayendo cristales, evidentemente, o decían vete de aquí porque no eres bienvenido, estás interrumpiendo algo. Y entonces me gustaría entablar alguna especie de comunicación posterior, pero ya no volvimos ahí. Fíjate que a mí no me parece una voz agresiva, ¿vale? No. Yo entiendo más que es una voz de alerta, de vete de aquí, vete, que macho, que están cayendo cristales y que el tema se está poniendo feo, que hay una tormenta, ¿vale? Pero lo que tú dices, yo creo que lo correcto sería si pudieras volver a intentar tener una comunicación con esa cosa, que no sabemos qué es. Ya hace bastantes años y bueno, eso quedó ahí. Yo no oí una voz humana, en realidad, pero luego averiguando me explicaron,
personas que tienen mucho más conocimiento mío que yo de esto, que hay veces que las comunicaciones, las voces, las psicofonías utilizan una portadora, es decir, una onda de sonido portador como para a través de ella coger alguna energía y manifestarse. Entonces, en este caso utilizaban el arrullo de las palomas para, a través de la modulación del sonido, manifestar también su comunicación. Lo he encontrado luego con agua, con el agua del mar o agua de un lago que bate en las riberas, y en medio de ese ruido hay psicofonías. Sí, también se sucede, por ejemplo, con el famoso ruido blanco de una emisora de radio, el shhh. ¿Por qué? Porque es lo que nos está hablando, es como una energía tan débil que aprovecha una energía ya existente para sobre eso poner su voz y poner su mensaje. Sí, eso en parapsicología se ha investigado muchísimas veces. Pues un caso que me parece espectacular. ¿Sabes si los señores que siguen trabajando allí siguen comentando algo? ¿Qué les parece tu investigación por parte del ayuntamiento? Que no es fácil que los organismos oficiales te den permisos. No. Bueno, causó un revuelo muy grande y hubo opiniones, como en todos estos casos, controvertidas. Que bueno, que nos habíamos metido donde no nos debíamos haber metido, y otros alababan nuestro intento de explicar las cosas que pasaban allí. Dimos una serie de posibles explicaciones para lo que pasaba, pero siempre nos quedaba la explicación de lo desconocido, de lo paranormal. Sí, claro, efectivamente. Bueno, luego volvimos a contactar con las personas y hubo como una ley de silencio. Ya no querían hablar. No nos quisieron comentar nada más. Y con el tiempo supimos que algunas de ellas pues habían recibido pues una serie de, no amenazas, sino chanzas, burlas. Advertencia o burla de los vecinos y no sé qué. Bueno, siempre. Qué triste, ¿no? En muchos casos tuvimos la precaución, porque así nos lo pidieron, de el testimonio de esa persona darlo encubierto, o sea, dar la silueta de la imagen y distorsionar un poco la voz. En otros casos no, la gente dio la cara directamente, pero qué triste, ¿no? Que tengamos que estar siempre así, ¿no? O sea, que la gente, por decir algo que has visto y de lo que eres testigo, y en este caso, por ejemplo, el tema del niño fantasma, que son 3 testigos a la vez, y tal, que tengas que aguantar, bueno, pues los comentarios de los imbéciles de siempre, ¿no? Los que si hay algo que no entra en su entendimiento es que no existe o que eres un mentiroso. Pero bueno, gracias a Dios la gente que escucha este programa no es así, y todos, obviamente, no solamente te creemos, sino que te damos las gracias por compartir esta investigación tan espectacular. Pues ojalá algún día pueda regresar por allí, José Luis. Me encantaría. Intentaremos. Quiero hacer aquí un homenaje a Pepe Ortiz, el compañero que la inició conmigo, que ya ha fallecido, y pues quizá por eso no haya removido más el asunto, ¿vale? Pepe que nos mira desde las estrellas. Qué buena persona era, qué buen investigador. La empezamos en conjunto y claro, pues... Y listo. Pues me parece genial. Miguel Ángel Rodríguez, Álvaro, ¿qué os parece una investigación como la que nos acaba de exponer José Luis Hermida? Hombre, pues sorprendente como todo lo que hace el maestro, ¿no? Bueno, algunas cosas salen. Bueno, pero, hombre, el tema de la aparición del niño que esté por ahí pululando y que la gente lo vea tan normal y que parezca, o sea, un ser material, eso me parece sorprendente. Eso yo brutal. Creo que no tampoco... ¿Qué? Brutal, eso es brutal. Brutal. Eso no suele pasar normalmente. El tema del hombre con la capa y el sombrero creo que es una especie de arquetipo, ¿no? Que muchas veces, muchas apariciones tienen ese tipo. Pero fíjate qué bonito. A ver, es un arquetipo, pero es curioso porque se ha hecho muy famoso a través de esto que llaman Shadow People o gente sombra. Esto de los Shadow People o gente sombra, que arranca gracias a nuestra competencia en Estados Unidos, que es el programa norteamericano de radio Coast to Coast, que yo no sé ahora, pero antes tenía una audiencia diaria de 2 millones de oyentes, diario. Y en Coast to Coast es cuando la gente empieza a llamar hace muchos años a decir que en sueños han visto unos seres muy oscuros
que unos eran, bueno, normalmente siempre son altos, y había como 4 tipologías. Uno que era el que más miedo daba, que era el de los ojos rojos, que se te queda mirando en la cama pero tiene los ojos rojos, y uno de los 4 seres que aparece era este, que tiene como un sombrero y una capa, como una especie de figura antigua y tal. Y a los Shadow People siempre se les asoció con la maldad, con lo negativo, ¿vale? Porque la gente tenía mucho pánico, mucho terror cuando los veía en ese estado de duermevela, ¿vale? Que tenían en los sueños y demás. Entonces, bueno, pues es un tema que cuando menos es curioso. Perdón, Miguel, que te corté, que yo hablo como un loro. No. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, hombre. Estamos hablando también con el tema de las personas que después de haber visto visiones o de haber visto casos de fantasmas o Génesis, pues cuando te quieren que lo digan públicamente siempre hay muchas trabas, y sobre todo que estén trabajando para organismos públicos, ¿no? Eso en muchas partes del mundo no pasa eso. O sea, si nosotros viviésemos en Londres o Inglaterra, en la parte del Reino Unido, estarían haciendo pues posiblemente un hotel de eso, o el fantasma que vive aquí. Nosotros no sé por qué vemos las cosas de esa manera tan trágica y tan complicadas, cuando yo creo que es una cosa cotidiana en el mundo nuestro, vamos. Eso totalmente cierto. En Inglaterra hay agencias inmobiliarias que se especializan en venderte edificios antiguos o castillos con el certificado de que en él habita un fantasma y que ha habido personas que lo han visto, que firman allí. Yo lo he visto, yo entré en ese castillo tal día y lo he visto. Y eso vale mucho más, tiene muchísimo más valor. Ahora mismo hay un gran valor en el Congreso de los Diputados españoles, que hay un montón de fantasmas, que ahí esto sería... No nos dejan entrar. No nos dejan entrar totalmente. Pero bueno... No, pero fíjate, eso que has dicho me parece tremendamente importante. Y el dato que ha dado José Luis. ¿Por qué el mundo anglosajón, tanto por ejemplo en Gran Bretaña o en Estados Unidos, pasa algo así y se ve como normal? Claro. Que la gente lo comente sin que haya ninguna mofa, sino todo el respeto, como diciendo, madre mía, esto a ver qué pasa. Vete a Nueva Orleans y verás los paseos que tienen organizados a casas con fantasmas, o la historia de Marie Laveau y no sé qué, y el vudú. Y como son tan inteligentes, con perdón los gringos, pues hasta esto les sacan una plata, pero larga. Claro, ¿vale? claro, O sea, claro. sí, claro. Aquí además, si pasa cosas como el maestro, en sitios oficiales hay que pedir un montón de permisos, que si no sé cuánto, que cuánto tiempo vas a estar, que si la cámara, que a dónde va a salir, en fin, no sé, un montón de historias que me parecen excesivas, la verdad. Pero es así, es así. Nosotros hemos estado en otros sitios oficiales y bueno, nos ha pasado que tuvo una gran repercusión el programa, y los enemigos políticos de la persona que nos había dado el permiso para acceder al edificio oficial lo aprovecharon para decir que, bueno, pues había personas que se dedicaban a perder el tiempo facilitando que otros fuéramos a investigar. Y entonces este señor alcalde le dijo a los concejales en un pleno: si aquí se rompe una lámpara, llamamos a un electricista. Si se rompe una tubería, llamamos a un fontanero. Si hay fantasmas que usted, señor concejal, también dice haber visto, llamamos a Cuarto Milenio. Y sí, los cayó a todos. Pero fíjate, es que, mira, y me encanta que haya salido esto, aunque no hayamos destrozado el guión como siempre. Hace un mes y medio estuve en Guayaquil y estuve en Cuenca, Ecuador, en una jornada que auspició el gobierno del Guayas y del Azuay para crear turismo de misterio en Ecuador, que no existe hasta ahora, ¿vale? Hablando de historia, de leyendas, y nos llevaron a ver la Catedral de Guayaquil y la de Cuenca y tal, y no sé, a ver, estuve hasta sentado cenando con la gobernadora del estado del Guayas, que para muchos además es posible que sea la próxima presidenta de Ecuador. O sea, como que súper bien. Y me hace gracia, mira, aquí en Colombia, en estos días, me mandan, y qué opina Alejandro también como colombiano, me mandan que va a haber este fin de semana, próximo, por lo visto en los próximos días, va a haber jornadas de turismo y ovnis en Tabio por el tema de la Peña de Huayca.
Pues, a ver, Atavio, aquí desde Bogotá, no te creas que van todos los fines de semana miles de personas por turismo. Va mucha gente a ver si ven ovnis por la noche, porque hay infinidad de testigos en un sitio que se llama la Peña de Huayca, que es muy famoso no solo en Colombia, sino incluso a nivel regional, a nivel de toda Sudamérica. Y entonces los comentarios de los imbéciles, ¿no? Ahí en el Facebook y tal. Y hasta el ayuntamiento fomentando la pseudociencia y el no sé qué y el tacatá. En vez de fomentar una cosa que se llama la libertad de expresión, punto número 1, punto número 2, la libertad de pensamiento, el libre pensamiento. Leche, pues sí hay infinidad de testigos de gente que dice que ve luces en torno al monte y es algo único en el país y famoso en todo el mundo, y en torno a eso se monta un turismo y la gente va y se deja el dinero allí. Es que hay que ser idiota para ponerle cortapisas a eso, Alejandro Bernal. Es que, Juan Jesús, hay personas que no entienden que hay regiones del mundo como Gran Bretaña, como Estados Unidos, en donde ya existe una industria alrededor del misterio, no solamente respecto al turismo de misterio, sino a muchos contenidos relacionados como congresos, bienales y todo un mundo que se puede surtir alrededor de estas temáticas, Juanje. Y hay personas que tienen mucha reticencia, que lo ven, bueno, tú has sufrido ataques públicos que te han atacado por promover supuestamente la pseudociencia, cuando en este programa, en esta humilde tribuna, hemos tenido una gran cantidad de catedráticos de diversas disciplinas, de diversas universidades a nivel mundial. Así que es triste que todavía haya personas que no logren dimensionar todo lo que puede revestir los contenidos de misterio, Juanje. Y es el odio por el odio y la cerrazón y la sinrazón per se. Y efectivamente vivimos en la sociedad del odio, sobre todo desde la irrupción de las redes sociales. Y bueno, pues yo solo puedo decir una cosa. Incluso hace unos meses me invitaron desde Ecuador, en la gobernación del Guayas, estuve en Guayaquil, estuve en Cuenca también, la del Azuay, hablando de las posibilidades turísticas que da el periodismo de misterio. Y estuve con políticos ecuatorianos y me parece magnífico. Pues fíjense, por ejemplo, en Estados Unidos, vete a Nueva Orleans y tú verás la cantidad de tours que hay con el tema de los fantasmas, el vudú, la brujería, repasando la historia de la ciudad a la vez que se cuentan infin de curiosidades, porque eso es nuestra historia y eso somos los seres humanos. Y me parece increíble que alguien critique la libertad que tenemos de hacer turismo como nos apetezca. Tal cual, Juanje, y otras localidades tan importantes como Salem en Massachusetts, en los Estados Unidos, también muy prolífica en tours de misterio relacionados con el ámbito de la brujería, de las artes oscuras, y también, Juanje, la gran importancia de estas temáticas a nivel de productos en la cultura popular, en las series de televisión, en el cine, en los videojuegos, en los libros. El misterio es cultura y permea muchas esferas de nuestra sociedad, Juanje. Y una forma distinta de ir a muchos lugares. Yo cada 2 años, el año que viene, si Dios quiere, también haré un viaje al Camino Santiago, y en vez de hacer la peregrinación turística convencional con temas religiosos, pues también meto el tema de los templarios, un misterio, el gótico, la masonería y 1000 historias curiosas. Cada uno que vea el mundo como le apetezca. Qué maravillosa es la libertad. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y os estábamos hablando al final del último bloque de que sí, que se puede hacer un turismo de misterio, que me parece magnífico que cada uno se recorra el mundo y viaje como realmente le apetezca. La entrevista con nuestros amigos continúa así. Me explico. Yo tengo una agencia de viajes en Houston, Texas, que se dedica a hacer viajes de misterio, ¿me entiendes? Por Egipto, ahora me voy a Tailandia, Camboya, el año que viene haré también un Perú, Bolivia, voy a hacer el Camino de Santiago, que lo he hecho varias veces, el año que viene lo voy a hacer otra vez. Yo ya tengo un empleado en Colombia, o sea, que esto da dinero, que da sueldos a gente. Pilar claro, se llama mi empleado, claro. ¿Me entiendes? O sea, claro. Yo ya tengo un empleado en Colombia que me ayuda, tal, le pago mis impuestos al tío San religiosamente, pero tú verás como los gringos no me van a molestar por esto. Alejandro, ¿quería comentar algo? Juanje, y otro detalle fundamental y que siempre lo hemos promovido aquí en Noche de Misterio,
el misterio es cultura, promovemos cultura. Cuando Juan Jesús Vallejo y este servidor hacíamos tours de misterio por la Candelaria, no nos poníamos a buscar fantasmas, nos poníamos a recrear, a volver a representar del gran legado cultural de la historia de Bogotá. Hay un gran componente de cultura en este tipo de contenidos, Juan. Totalmente de acuerdo. Un legado en la historia de Bogotá que se puede ver a través de sus leyendas, que surgen por vivencias que han tenido los vecinos del barrio de la Candelaria. O sea, tan sencillo como eso. Pues no, hay gente que es los del odio, les digo yo, los ciencinazis, ¿vale? O sea, que ahora han convertido la ciencia en la religión del siglo XXI, ¿no? Es una cosa... He tenido algunos encuentros, digamos, no muy amables con alguno de ellos hace menos de 15 días. Sí, pues que les den morcilla. No sé qué te dijeron, pero que les den morcilla. ¿Me entiendes? Nosotros a lo nuestro, a seguir siendo felices, a investigar e indagar lo insólito y también pues a ver el mundo con otros ojos, ¿vale? Como hago yo cuando hago tours por Egipto, a Tailandia, Camboya, o el Camino de Santiago, ahora Perú, Bolivia, o donde sea. Entonces, en fin, eso es lo que está claro. Oye, vamos a seguir, que no me enrollo como una persiana. Y además hoy, bueno, no va a dar tiempo ni a la mitad de las cosas que íbamos a contar, pero no os preocupéis que yo el mes que viene os molesto. Además, en agosto, como tenéis mucho frío en Sevilla, para que... Sí, hace frío, hace fresquito. Sí. Tú bromeas y veremos a ver si nos coges aquí. Tendremos que huir del calor. Bueno, tú a Galicia, tú te irás a Galicia y a tu casa. Y ya está. Si yo te contara. Y ya está. Pero bueno, chicos, oye, Álvaro, que no he preguntado tu opinión, no te he preguntado tu opinión sobre la investigación del maestro José Luis. Bueno, para mí lo principal es que es un niño. Y eso, el niño, es lo que más miedo te puede dar en esto. Esto que yo creo que por ahí puede ser de que le hayan callado la boca, como que dice al maestro, porque que metan a niños y cosas ya tocamos la fibra. Y también que me llama mucho la atención que se ha visto tan nítido, ¿por qué se ha visto una vez? Si es tan nítido, lo normal que hubiera sido muchas veces. Que no quiero decir que no se haya visto muchas veces, que la han podido ver y están todos callados. A nosotros, la verdad, nos aseguraron que solo fue esa vez. Pero, lo que tú dices, a lo mejor... Otros testigos, vete a saber. ¿Cómo vamos a convertir un sitio oficial en un sitio de fantasmas? Por favor, a callar. Digo yo, no tengo prueba ninguna para decir eso, porque por otra parte se portaron con nosotros muy amablemente mientras hacíamos la investigación, facilitándonos todos los recintos y demás. Y luego también es posible que en los fenómenos paranormales haya fenómenos que sean como muy únicos, ¿vale? O sea, que suceda una vez y no pase hasta dentro de 50 años. No lo podemos saber. Sí. Pero que lo normal hubiera sido que se vieran monjas, cosa que no han comentado de que hubiera monjas ni nada. Perdona, Álvaro, es verdad. Antiguamente atribuían que las cosas que pasaban en la habitación donde se guardaban los archivos, que estaban encargadas monjas del mantenimiento y demás, pues atribuían a que eso era a lo mejor el fantasma, el espíritu, la energía que dejara alguna monja que hubiera pasado por allí. Me he acordado por lo que tú acabas de decir. Y otro apunte también con la psicofonía. Cuando dice vete, yo no considero que sea una advertencia ni que te están echando ni nada. Considero que cuando tú te vas a investigar, ellos saben ya a qué vas. Y es como que los estás profanando. Es como decir, esta persona viene a molestarnos, no tenemos bastante ya con nuestra pena, con estar aquí, como que vienen a preguntarnos. Yo voy por ese lado, más que estén molestando. De hecho, cada vez que hacemos nosotros psicofonía en un sitio, nos echan. Desde un clásico, el vete o iros. Vete o iros fuera de aquí, ¿sabes? Eso es, vamos, fundamental, vamos. Yo creo que es un guión que tiene dos notas, ¿sabes? Vamos arrollando y, claro, vamos metiéndonos donde no nos llaman y pasa lo que pasa. También es cierto. En fin, sí, eso es muy curioso y también digno de analizar. Pero oye, vamos a empezar a meternos en otras investigaciones también que habéis hecho y en concreto Miguel Ángel, creo que en compañía de Álvaro hicisteis una en un cementerio, no sé si de la provincia de Sevilla o de Andalucía. De Huelva. En Huelva, Huelva, Andalucía. Huelva, Río Tinto. En el cementerio de la Naya.
en un cementerio que se hizo sobre 1870 para los trabajadores de la mina de Río Tinto y estuvo aproximadamente un siglo en activo. O sea 1970, 1980 ya se dejó de llevar cadáveres allí, claro. O sea, se hizo porque los trabajadores, pues claro, se hizo tan grande el poblado, que empezaron a fallecer gente y había que enterrarlo en algún sitio. Entonces se hizo el cementerio. Y bueno, nosotros ese día siempre vamos acompañados la mayoría de las veces. Vamos aquí con nuestro amigo y medium Álvaro, que si no va Álvaro no vamos, porque ¿para qué? ¿Sabes? Vamos a llevar de paseito a escombrera, como decimos nosotros, pero ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Entonces nos llevamos, si no va él, no vamos. Porque puedes tener más información de los fenómenos que están sucediendo, al menos otra visión que es tan válida como cualquier otra. Claro, entonces ese día fuimos una serie de compañeros, Isa Toledano, mi hermano Isma, su mujer Inés, él y yo, y nos fuimos para Huelva, vamos. Entonces, pues llegando allí decidimos, íbamos a ir a Membrillo Bajo, que ahora contará el compañero el tema, y la Naya del cementerio nos quedaba más o menos cerquita. Total, que decidimos ir para allá. Aparcamos el coche a una altura porque no es fácil llegar al cementerio, es bastante complicado. Y bueno, la puerta, una maleza increíble, o sea, como las películas de terror, totalmente. O sea, que yo tú estabas metido dentro de una película de terror. Sí, un cementerio abandonado hace décadas. Eso, pues fíjate tú, entre 50 años, ¿no? 40 años, ¿no? Entonces, al llegar allí, empezamos a meternos entre la maleza y nos fuimos para el lado izquierdo primero, ¿vale? Y en el lado izquierdo está supuestamente lo que sería la casa del guarda, que es donde se hace una de las psicofonías, que ahora la vamos a escuchar. Y desde allí tuvimos una visión alucinante. La luna estaba llena, alucinante, como las películas de terror, que estábamos viendo lo que sería la parte de la iglesia y algunas de las tumbas de los nichos que estaban en el lateral izquierdo, pero antes había como unos setos muy grandes, ¿no? De unos 2 metros y pico de altura. Parecía que en cualquier momento nos iba a salir un zombie o muerto viviente por algún lado, tío. O sea, que increíble, porque estábamos viendo eso, algunas tumbas estaban tupidas con mucha maleza y demás, y la mayoría de las tumbas que estaban en el suelo estaban muy tapadas y además eran de niños pequeños, o sea, de niños pequeños de meses y de incluso años, pero muy poquitos. Ajá. En algunas de ellas había como pelotas, juguetes, ¿sabes? Como si hubiese habido hace poco una visita de alguien y hubiesen puesto allí pelotas, juguetes, que eso lo he visto yo mucho también en muchos casos en Sudamérica, que se le ponen juguetes, tumbas de niños, que se lo ponen ahí, ¿verdad? Y me pareció, y aquello fue alucinante, total, decidimos poner alguna psicofonía, hicimos alguna psicofonía en las tumbas, porque nos pareció acojonante. Hoy vamos a poner una o un par de ellas, no sé lo que nos dará tiempo, pero hay una que no podemos poner que hicimos que nos dieran golpe en una de las tumbas de los niños, con 1 año, año y medio, aproximadamente, eran como si fuesen hermanos, eran el mismo apellido, y se habían muerto con una diferencia de meses, de 3 a 6 meses, ¿vale? Y preguntamos si nos podían dar alguna señal, si estaban ahí, que nos dieran 3 golpes. Y se escuchó en la psicofonía 3 golpes dentro de la tumba. O sea, eso es acojonante, porque es lo que dice Álvaro, bueno, ¿qué hace un niño ahí metido y dando todo lo que siento a la tumba? O sea, es que eso te deja loco, te deja diciendo, hostia, cago en la puta. O sea, perdón por la pregunta, perdón por lo que cago en la puta, pero es que me ha salido. Y era alucinante, total, que hicimos esa psicofonía, estuvimos allí hablando, eso no lo sabíamos nosotros hasta que llegamos aquí, y Álvaro, el que se encarga de eso, lo analiza, ¿no? De ahí nos fuimos para la parte de la ermita, de la iglesia, que estaba totalmente destruida, y empezamos a ver lo que sería, estuvimos haciendo allí algunos experimentos, y haciendo preguntas, ¿no? Allí había una cierta soledad, la verdad es que no te daba la sensación de que hubiese alguien como en otro sitio que hemos estado, que hemos tenido más rollo, ¿sabes? Mala energía. Y de ahí nos pasamos a la parte de los nichos, eso es alucinante, o sea, hay todavía cajas de muertos allí. O sea, que están los nichos abiertos y ya toque se cae a cachos, y ves los ataúdes y los huesos y todo. Totalmente, y huesos, zapatos de niños, crucifijo, el crucifijo de los féretros. O sea, es que eso acojona un poquito porque además era de noche, yo qué sé, serían las 10 y pico, 10 o 9 y media, porque era invierno, y era alucinante. Bueno, invierno no, era sobre septiembre, podía ser. Septiembre, otoño. Y era alucinante. Y
las psicofonías que hicimos, y ya te digo, no podemos poner todas por falta de tiempo, en la parte de la capilla hicimos una pregunta que si lo dijimos, bueno, lo que está allá afuera, ¿con cuántos años murió? 32, 34 y se escucha 33. Hostia, o sea, nos corrigen en la edad y todo, tío. Y efectivamente murió con 33 años. O sea, a partir de ahí nos fuimos para afuera, hicimos haciendo alguna psicofonía y claro, la noche estaba, la verdad, que alucinante, ¿no? Porque la imagen es que era, yo os digo, era una especie de película de terror viviente o los escape room que ahora están muy habitualmente hace la gente dentro de la casa. Pues eso, imagínate un cementerio para que tú hagas un escape room. Y pues hicimos alguna psicofonía que os hemos mandado. Sí. No sé si nos da tiempo de poner un par de ellas. Sí, claro. ¿Pongo la segunda? Sí, la segunda que está hecha en la casa del guarda y dice, y allí me cago en Dios. O sea, que no estaba enfadado. Vale, o sea, tú llegas allí y quiero la opinión de Álvaro antes de comenzar. Llegáis al cementerio, un cementerio abandonado hace 40 o 50 años, en un estado lamentable, lleno de hierbas, los nichos rotos, y esta psicofonía la sacas en lo que era la casa del guarda, que también estará abandonada, me imagino. Álvaro, ¿qué sentiste o qué percibiste en el cementerio antes de poner esa psicofonía? Pues mira, cuando llegamos al cementerio, como dice Miguel, el sitio, nada más que por el ambiente, promete. Y yo estaba llegando y digo, aquí voy a ver de todo. Esto va a ser la hostia, con perdón. Nos entramos y lo que hay es un ambiente de soledad terrible. Aquello es soledad y soledad. Vamos, los nichos, pues claro, todo derrumbado, zapatos, soledad. Nos empezamos a mover por un lado, allí no siento nada. Nos vamos a la casa del guarda, siento, pero no consigo ver nada claro. Pero cuando llegamos a lo que es la ermita, nos ponemos a hacer preguntas en la ermita, justo de frente aparecen, como no, dos niños. Dos niños que se te quedan mirando, que es lo que más miedo, respeto me da porque se te quedan mirando, pero con la mirada perdida. Sé que me miran a mí, pero la mirada es perdida. Es como si miraran a lo que había detrás de mí. Al infinito. Sí. Y esos niños no interactúan, se quedan fijos. Hay un momento que empiezan a dar vueltas como alrededor de la ermita, uno por un lado, otro por otro, y nos empiezan a dar como si fuera un juego, como si fueran con nosotros. Ajá. Los niños vestidos de época, unos pantaloncitos cortos, la camisa color un beige clarito, una gorrita. Niños de la época. Y lo que hacen es que están jugando con nosotros. Se quedan mirando, juegan. Y se tiraron toda la noche así. No, tremendo. Y en eso que vais caminando, tú ves esos niños o percibes esos niños que están siempre dando vueltas y tal. Y cuando vas a la casa del guarda, grabáis esta psicofonía que voy a poner ahora. ¿Hicisteis alguna pregunta o no? ¿O esto ibais con la grabadora y salió? Esta fue simplemente con la grabadora y salió. Porque tampoco era el sitio, digamos, que más interés puede tener. Y para que vea que donde más interés o menos me paré porque no sentía gran cosa es donde sale una de las mejores psicofonías. No, sí, la psicofonía es la psicofonía reina de la grosería mundial, ¿vale? Porque lo que dice es, y allí me cago en Dios. La voy a poner para que la gente pueda escucharlo. Voy a mutearnos primero aquí a todos para que se oiga bien. Y allí un Dios. Y allí un Dios. Y allí un Dios. Y allí un Dios. Yo lo escucho súper perfectamente, luego voy a pediros vuestra opinión, y es como una especie de susurro y de una persona, desde mi punto de vista, varón, de más de 20 años, y me da la sensación incluso como si fuese una persona perturbada. Voy a ponerlo otra vez, esta psicofonía que y allí me cago en Dios. Y allí un Dios. Y allí un Dios. Y allí un Dios. Y allí un Dios. Pues chicos, me parece un tema tremendo y quiero vuestra opinión. Miguel Ángel Rodríguez. Hombre,
alucinante. A mí todo ese tipo de cosas, sobre todo cuando tú estás allí, está tan normal, pues no piensas que salgan este tipo de psicofonías, ¿no? Pero cuando estamos ya en casa, nos comenta Álvaro Quillo, escucha esto. ¡Guau! No, es brutal. Ya. Aparte de un grosero y como de... Está dicha además como con desgana, ¿sabes? Es una cosa... Sí, Sí. Lo que me encantaría sería ver a quien lo está haciendo, que si ya está señalando la ermita ya tiene un sentido, ¿sabes? Porque si estábamos en la casa del guarda y estaba señalando allí, lo mismo era también a uno de los muertos que le caería mal, pero es alucinante, ¿no? Y hay otra psicofonía que no sé si estaría por ahí o si no la ponemos otro día, que la hicimos encima de una de las tumbas y pone he muerto sin pecado. Y esa psicofonía era alucinante. Entonces, si la va a buscar Alejandro Bernal, que creo que sí la tenemos. ¿Vale? Sí la tenemos. También en una tumba, o sea. Vale. He muerto sin pecado. Y eso fue en una tumba. ¿Te fijaste si era de un niño, un adulto, un...? No me acuerdo, esa era de un niño. De los niños de cuando vimos los dos hermanos del más pequeño. El que tenía los juguetes, las pelotitas y eso en lo alto. Sí. O sea, una de las tumbas a la que la gente lleva juguetes y tal, historia, y nos dice esa psicofonía: he muerto sin pecado. Voy a ponerla para que la puedan escuchar. Voy a mutear primero aquí a mis compañeros, que ya está hecho, y la pongo ya. El sin pecado se escucha súper claro. Y si te das cuenta, esa cadencia, he muerto, sin pecado así, lo voy a poner otra vez antes de vuestros comentarios. Qué miedito que da, y para mí clarísimamente es la voz de un niño, ¿vale? Que como decía antes Álvaro, básicamente es lo que más terror nos puede dar. Miguel, Álvaro. Se nota que estamos en Andalucía, que no dice he muerto sin pecado, dice he muerto sin pecado. Sí. Álvaro, ¿qué sentiste cuando escuchaste esa psicofonía? Escalofrío porque da sentido al por qué hemos ido, el por qué se han visto niños, el por qué ponen pelotas ahí, da sentido a todo. Y después también comentar lo de la psicofonía que salimos en la caseta, lo de y allí me cago en Dios. Yo creo que es como al maestro cuando le han dicho que se vaya, yo lo intuyo como y allí, como diciendo fuera de aquí. Y allí me cago en Dios, dejarme a mí aquí tranquilo. Sí, te está echando. Sí. Como siempre hace, ¿no? Dicen fuera. Sí. Largo de aquí. Como si le molestara su descanso, José Luis. Si me permitís, es que esa expresión en Andalucía no es una blasfemia en muchos casos, es una exclamación como y allí, joder, lo que pasó. Es como una exclamación de que a uno se siente afectado, que le da un poco de miedo, o puede ser también una regañina, una riña a las personas que entran. De rabia. Claro, más que una blasfemia se considera como soez, evidentemente, y una exclamación en algunas situaciones como diciendo, bueno, esto está fuera de control, esto es fuera de lo normal. No, es que, o sea, es brutal. O sea, la gente aquí en América Latina, que se estará impactando bastante con esto, pero es verdad, en Andalucía, en el sur de España, somos así de groseros, así de soeces hablando. Y es lo que está diciendo José Luis, es una expresión de rabia, tal, no se hace con la intención de blasfemar, de insultar no tiene nada a que ver Dios. con la religión en un momento dado. Sí. Opino yo. Bueno, opinas tú, ¿no? Aparte, tú eres catedrático de inglés, te dedicas a las lenguas, ¿vale? Pero es que es así, yo soy andaluz, está Miguel, Álvaro, todos somos andaluces y
y yo creo que es así. Y nada, oye, ¿cómo siguió vuestra investigación en el cementerio? ¿Concluye ahí y luego seguís hacia este membrillo de abajo? ¿Cómo es esa vaina? Sí, claro, estábamos allí, estuvimos ya un rato bastante grandecitos y decidimos, pues, bueno, seguir el camino. Entonces nos fuimos al membrillo bajo y porque la noche estaba bien, con la luna llena. Membrillo Bajo es el nombre del pueblo, de la localidad, que está abandonada. El del pueblo, que eso ya lo va a comentar Álvaro, que lo comenta muy bien. Que es un pueblo abandonado. Bueno, pues eso, nos dirigimos a Membrillo Bajo, que es un pueblo abandonado, que es un pueblo, la verdad, que es uno de los sitios más inquietantes a los que podemos ir aquí cerca de Sevilla. Y explico, esto tenemos por una parte lo que es la historia que es macabra más no poder, dado que en la Guerra Civil Española en el 1937 entra un grupo de soldados, aniquila al pueblo entero y no contento con esto, le mete fuego. Entonces lo extermina por completo. O sea, en la guerra civil entra uno de los bandos, los asesina a todos y los que no asesina los quema vivos. Sí, y quema el resto del pueblo para que ahí no vuelvan a vivir más nadie. Acaba con la historia de ese pueblo. Qué barbaridad. También, aparte de que me gusta comentar también que en las inmediaciones hay 53 conjuntos dólmenes que son lo que son tumbas del Neolítico. Son del 4000 a.C., desde que ya tenemos culto a los muertos durante hace 4000 años. Y un lugar sagrado, marcado como un lugar sagrado por las tribus íberas de hace 4000 años. Tiene un lugar, bastante sagrado. Y después, por lo que voy, una cosa es la historia, que tú cuando entras ahí por la historia que tiene, dices, hostia, voy a durar 5 minutos. Ahí cuando llegue, eso tiene que ser, tiene que haber de todo. Pues no. Tú cuando entras, lo primero que ves es tranquilidad. Tú ves la naturaleza, es todo, es precioso. Dices, es que me quedo aquí a comerme un bocadillo. Pero qué curioso, ¿no? Un lugar idílico porque está en medio del campo, pero está marcado por dos cosas que creo que son cruciales. Uno, la tragedia, la gran cantidad de crímenes, por desgracia, que hubo en el lugar. Y dos, es curioso, porque era un lugar de adoración sagrado para las antiguas tribus íberas que vivían en la zona hace miles de años. De ahí que estuvieran también esos dólmenes. Y cuando el antiguo chamanismo hace ese tipo de cosas, tengo la sensación de que eran muy sabios, ¿no? Y era como que estaban abriendo una puerta al más allá. Tal cual, Juanje, y también hay que tener en cuenta que los hechos de violencia hacen que se generen en muchas oportunidades energías residuales. De hecho, tú que has hecho muchas investigaciones de campo, Juanje, te has dado cuenta que un elemento paradigmático en estos lugares donde se suscitan este tipo de fenómenos anómalos es precisamente ese tipo de violencia enquistada que hace que quizás esas energías no puedan trascender y se queden en nuestro plano interactuando con nosotros de vez en cuando. Sí, eso que has dicho es la clave. No sé por qué, no lo entiendo, no puedo dar una teoría sobre esto, pero en muchos de los sitios que estuve investigando sí ha habido infinidad de tragedias y eso marca el lugar. Recuerdo, por ejemplo, cuando he hecho investigaciones en hospitales abandonados, en hospitales que bien eran una leprosería o bien eran hospitales para el pulmón, que había hospitales el siglo pasado así, para la gente que tenía tuberculosis y demás. Y son sitios donde es súper fácil grabar psicofonía, donde es súper fácil que sucedan fenómenos poltergeist, porque no sé por qué en lugares donde ha habido mucha gente teniendo ese sufrimiento, esa parte negativa de su vida, del fin de su vida, luego sucede esto. En fin, no tengo ni idea de cómo funciona ese más allá, pero lo que ha dicho Alejandro Bernal, desde mi punto de vista, sí es un elemento detonante de este tipo de fenómenos muy, muy importante. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Nos estaban hablando nuestros amigos sobre cómo arrancaban sus pesquisas en este pueblo de Sevilla y la entrevista con nuestros amigos continúa así. Pero cuando tú entras ahí, la historia cambia. Cuando empiezas a pasearte, ya empiezas a escuchar ruido, empiezas a ver sombras.
yo siempre que voy, lo primero que veo en la calle principal es un hombre mayor con una guadaña. Siempre. Wow. Que ese señor, yo no lo interpreto como un demonio ni como nada. Simplemente lo que veo es como ya viene más gente a molestarme, no tenemos bastante con lo que hemos pasado como que vienes aquí. ¿Y es un señor mayor? ¿Cómo lo describiría? ¿Vestido así de campesino, a la antigua o algo? Es un señor mayor que tendrá 60 años, con unos pantalones de pana bastante rotos, una camisa beige pero con cuadritos y una gorra, y la guadaña pues es bastante grande y hecha al hombro. Y siempre el hombre es lo mismo, que no pasemos, que no pasemos. Obviamente siempre pasamos, con permiso y todo, pero pasamos. Y después de eso, conforme va pasando la noche, empiezas a ver cada vez más sombras, más ruido, y sobre todo cuando llegamos o siempre terminamos en la iglesia, que ahí es cuando siempre empieza lo gordo del sitio. Esta vez empezamos a sentir que nos tiraban de la camisa, que nos tiraban chinitos con piedras chicas. Piedras pequeñas. Y es donde sacamos la psicofonía que vamos a escuchar. Ahí tanto Inés como Isa empezaron a tener muchos escalofríos, ¿sabes? Empezaron a sentir mal, sensación de frío, de que alguien por detrás estaba andando. O sea, podía ser un animal, evidentemente, pero había zonas que no había matojo, o sea, y se escuchaba perfectamente como el paso, la sensación de que tú tienes a alguien detrás, ¿no? Y eso fue algo que a nosotros nos... En la cara de terror, de miedo, de decir, o sea, que estoy teniendo miedo. O sea, y los pelos de punta, eso fue alucinante. Y sobre todo eso, el cambio de temperatura cuando tú estás al aire libre, que te cambie la temperatura en cuestión de segundos, no es normal. No, eso es rarísimo. Y más cambiaría hacia frío, ¿verdad? O sea, claro. De repente como hacer más frío, como que la entidad cuando se va a mostrar recoge energía de la que tiene al lado y por eso baja la temperatura. Entonces vamos a este pueblo, Membrillo Bajo, que está abandonado, lugar de tragedia, fusilamientos en la guerra civil y lo que no, lo quemaron para que nunca pudiera vivir gente en la guerra civil española, o sea, una crueldad brutal. Cuando lleguéis al pueblo, curioso que Álvaro ve un campesino con una guadaña, como advirtiendo, oye, ya dejarnos en paz, sentís cambio de temperatura y esto que vamos a escuchar, la psicofonía número 3, lo grabáis en la iglesia de Membrillo Bajo, ¿correcto? Correcto. Pues lo vamos a escuchar, que lo que dice con un acento andaluz que alucina es tira pa'lante mariquilla, que ahora os voy a explicar eso, qué es lo que significa. Sí, venga, voy a mutearos para que se oiga bien y vamos a ponerlo ya. Tira pa'lante mariquilla. Tira pa'lante mariquilla. Tira pa'lante mariquilla. Esta es que se oye, pero clarísimo. Lo voy a volver otra vez, ¿vale? Tira pa'lante mariquilla. Tira pa'lante mariquilla. Tira pa'lante mariquilla. Tira pa'lante mariquilla. No, o sea, brutal. Completa y absolutamente brutal. Miguel, Álvaro, ¿qué sentís cuando... A ver, a mí me parece que es una expresión, que es un hombre maduro... Y que el tira para adelante mariquilla en Andalucía sería como tira para adelante mariquilla, déjame ya en paz. O sea, tira ya y igual, vete, déjame en paz. Pero yo cuando lo estoy escuchando en el ordenador, la verdad que lo tuve que escuchar muchas veces porque es que no me lo creía. Digo, es que esto es imposible. Además, con la nitidez con la que sale y el acento, es que no me lo creía. Y después yo le doy sentido porque yo supongo de que alguien se paró allí con nosotros y el marido, quien fuera, le dijo, tira para adelante mariquilla y deja a estos locos tranquilos. O déjalo aquí que nosotros nos vamos. Oye, deberíais de hacer un apartado vosotros en alguna web o algo que sea psicofonías en andaluz. Porque lo vuestro son psicofonías en andaluz. Es la leche, tío. Es buenísimo. O sea, es que me parece buenísimo. Y además es que antes, previamente a que pasara esta psicofonía, mi hermano puso una música como para que entrase en el juego, ¿sabes? Un poco puso música de época. Música de época y
justo antes, sale esta voz. ¿Sabes? Que fue sorprendente, vamos, ahí. Además nosotros, o sea, alucinante cuando lo escuché, digo, tía, tío. A ver, si tú escuchas eso en Andalucía, el tira para adelante mariquilla es como a tu mujer. Venga, María, vámonos ya a la casa, que esto ya está muy aburrido, ¿sabes? Ya, algo así, ¿no? O sea, es como... Tira para adelante ya, anda, dale para adelante ya. Sí, mira para adelante ya, deja de molestar, ¿vale? O sea, deja de molestar. Pero es me parece súper curioso. José Luis Hermida, que hace mucho que no habla, ¿qué opinas de este tipo de psicofonía? Lo del acento andaluz me parece increíble, tío. Me parece increíble. Yo, estando de acuerdo con lo que dicen ellos, hay otra posible interpretación. Es el senequismo andaluz. El senequismo andaluz es sacar de la desgracia virtud. Y entonces el tira para adelante, mariquilla, es pase lo que pase, adelante. Pase lo que pase, adelante. Seguimos adelante. Ánimo y seguimos adelante. Tira para adelante, mariquilla. Es una posibilidad. Saco la psicofonía de contexto para volcarla en un contexto más abstracto, ¿no? En el sentido de... Lo estás haciendo genial, porque estás poniendo una serie de connotaciones de lo que puede significar realmente la expresión. Sí, es una expresión lingüística que tiene muchas connotaciones y entonces lo que acaba de decir Álvaro, por supuesto, puede ser perfectamente. Los están viendo y dice, tú no te entretengas, tira para adelante, que estos están aquí bloqueando, ¿no? O tira para adelante, mariquilla, puede ser como diciendo el senequismo andaluz es yo me río de mi propia desgracia, pase lo que pase, venga, vamos para adelante que algo bueno encontraremos. Sí. Es esa resiliencia que hay en una de las regiones, no solamente de la región más pobre de España, sino una de las regiones más pobres de Europa. Ya gracias a Dios no es así, Andalucía ha cambiado mucho, ¿vale? Ahora es al revés, es una región con un desarrollo gracias al turismo tremendo, pero me parece magnífico. Oye, ¿cómo siguió vuestra investigación allí en Membrillo Abajo? Pues Membrillo seguimos, hacemos todas las pruebas y demás, y justo como comentaba al principio del programa, cuando nos íbamos, justo ya al final, es cuando aparece lo que he comentado como si fuera un Smallman, ¿no? Estaba allí que yo intuyo que está allí por el dolor que ha habido, porque por otro tema no me cuadra eso allí. Porque allí lo único que había es dolor y naturaleza. Y en algo con naturaleza, un ser de estas características no pinta nada. Ahora, habrá que ir a seguir investigando y intentar buscarlo a ver el por qué está ahí. No, qué loco, qué historia tan curiosa, ¿no? Que vieras a ese hombre polilla allí, a ese Mothman, que sí tiene unas connotaciones muy negativas, ¿vale? Siempre en torno a la tragedia humana, como si se alimentase de esa energía oscura, ¿no? Entonces que lo viera... También comentarte que justo donde está ese hombre polilla no había ningún ruido, no sentía absolutamente a nadie. Una vez que pasábamos donde estaba el hombre de la guadaña y nos acercábamos donde estaba ese señor, no había nada. No sentía absolutamente nada. Quiere decir como que eso, sabía esta entidad de que eso estaba ahí y no se acercaba. No, tremendo. ¿Habéis regresado alguna vez más a Membrillo Bajo o no? ¿O nunca más habéis estado? No hemos regresado, pero vamos, volveremos. Vamos ahí. No, con la cantidad de psicofonías que se graban, si es que es brutal ese sitio, pero brutal, ¿no? Y luego la crueldad de lo que fue la Guerra Civil Española fue algo tremendamente cruel. Luego me dirán me preguntarán por qué bando fue el que hizo eso, que fueron los nacionales, me imagino, ¿no? Cuando entraron a Huelva fue el bando nacional, sí, efectivamente, el del general Franco. Así que bueno, qué bestialidad, qué cosa tan bestia. Oye, nos quedan apenas 8 minutitos de entrevista, con lo cual yo creo que ya no da tiempo a contar algún caso ya entero y tal, pero tenemos aquí un par de psicofonías que sobre todo una me parece muy inquietante por lo que dice, ¿vale? Que es la primera que quiero poner y me comentáis en qué contexto la obtuvisteis, porque dice algo muy desagradable y esta le podemos poner el contexto que queramos, que es mátala. ¿En qué contexto sacasteis esa psicofonía, Miguel? Bueno, esto vamos a resumir un poquito, aunque esto vamos a contarlo en otro programa un poco más ampliamente porque hay otras psicofonías, ¿no? Esto fue en una casa de Aral y
Y es que la mujer tenía varios problemas, ¿vale? Vamos a resumirlo así, para que nos dé tiempo. Y bueno, a ella no le dijimos esto. O sea, evidentemente no se lo dijimos, porque si nosotros le pongo yo una psicofonía a una persona que está un poco... Nunca se la pusisteis esta psicofonía. No. Que era una mujer que vivía en una casa y decía que veía cosas raras, básicamente. Claro, que tu hijo jugaba tenía 2 niñas y uno de ellos jugaba con un hombre o un amigo invisible. Había mucha energía negativa. La verdad es que cuando llegamos había una carga muy fuerte en la casa, muy fuerte, ¿vale? Además, sentimos todo, una energía muy fuerte, y allí se sacaron varias psicofonías. De hecho, una que nunca lo hemos puesto, por falta de tiempo también, es una que decimos cuando terminamos, de decirle, oye, mira, pues dile que vaya la luz para acá, digo, dile gracias, y le dice ella, gracias, y se escucha la psicofonía, de nada. Pero vamos, pero clarísimamente, o sea, una voz inteligente que te está contestando a lo que tú estás preguntando. Y en este contexto, ¿por qué no se lo decimos? Porque evidentemente... No, la sugestionan más, es peor. Trastorno totalmente. Tú le dices, oye, viene la psicofonía que te ha sacado, que te dice mátala, pues eso sosiena. Ya estaba obsesionada suficientemente, ¿no, Álvaro? ¿Tú qué piensas? Hombre, este era uno de los casos, digamos, el más duro en el que hemos estado, ¿no? Es un caso de que nos llaman porque tienen problemas, entonces no actuamos como cuando vamos a membrillo bajo, ¿no? Ahí hay que actuar completamente diferente. Porque hay seres humanos que están implicados en una historia paranormal, correcto. Claro, tenemos los niños, que es lo que lo provocaban realmente todo, porque todo empezó cuando los niños empezaban a ver a señores para jugar. Empezó el niño chico, no le echaron cuenta, al poco tiempo la hija le dice que ha visto una sombra entrando en el cuarto del hermano y que le da mucho miedo. Claro, y ahí la madre ya le saca un poco las alarmas, como diciendo, ¿esto qué es lo que es? Y ya cuando la madre empieza a preguntar y empieza a decir no juegue, no haga, esas son todas imaginaciones, es cuando empieza a saltar todo. Ya se empiezan a ver, la sombra ya empieza a verle a la madre y empieza ya a interactuar por todos los lados, ¿no? Y cuando nosotros vamos, la verdad que es el sitio en el que peor he estado. Vamos, si me llegan a decir que hay un cementerio indio debajo, me lo creo. Pero llegaste allí, ¿qué sentiste, Álvaro? Maldad, odio, todo negativo. Allí no había nada bueno. No había nada. Era un apartamento normal, era una casa. Era un apartamento de un bloque que no sé si eran 5 o 6 pisos los que hay. Sí. Y cuando entramos bien, entramos en el bloque bien, subimos la escalera bien. Pero en ese apartamento, horrible. Pero cuando abrimos la puerta, nos invitan a pasar, es un guantazo de negatividad. Ese fue... De hecho, lo primero que digo, a ver qué hacemos para ayudar aquí a esta persona. Porque es que, a esa negatividad no nos habíamos enfrentado nunca. Gracias a Dios pudimos ayudarla y se quedó la cosa un poco más tranquila. Ya ha podido sobrellevarlo. Pero de entrada fue bastante feo como estaba la situación. No, pues vamos a poner esta psicofonía y me explicáis en qué contexto la sacasteis. Si estabais haciendo preguntas o simplemente dejasteis la grabadora ya. Realmente estábamos haciendo preguntas, estábamos hablando con la mujer. Estábamos hablando de dónde ella se sentía peor, en qué sitio la podíamos, o en qué la podíamos ayudar. Nosotros cuando le dimos en qué te podemos ayudar o en qué quiere que te ayudemos, es cuando se sale la de mátala. Además, tiene inquina. O sea, cuando lo escuchéis es, que lo está diciendo de verdad, vamos. Ya, pero es una amenaza. Qué fuerte, diciendo Álvaro. ¿En qué te podemos ayudar y tal? Y desde el más allá dices mátala. ¡Qué odio! O sea, qué inquina, como dices tú. O sea, vamos a ponerlo, voy a mutear, pero qué locura, qué barbaridad. Bueno, pues vais a escuchar una psicofonía. Repito que esto es importante, ¿eh? Una testigo que lo está pasando mal, que sus hijos están viendo fantasmas, que tienen amigos invisibles, que un día ve la niña como una sombra entra donde está el hijo y de repente Miguel y Álvaro están allí y le preguntan a la testigo principal, a la señora que está en la casa, ¿te podemos ayudar en algo? Y desde el más allá dicen, mátala.
A mí me parece horrible, me parece además una voz de mujer, clarísimamente. Se oye 3 veces el Mátala, porque es un montaje que ha hecho Miguel. Lo voy a poner otra vez para que podáis escucharlo. Terrorífico, pero terrorífico hasta donde lo haya Miguel Ángel y Álvaro. Qué caso tan negativo, ¿no? Totalmente. Hay más cosas, ¿eh? Lo que pasa Como es si que hubiera maldiciones. No va a dar tiempo, si nos quedan 4 o 5 minutos de entrevista. Pero terrorífico. Este caso ya lo ampliaremos más adelante. Lo ampliaremos porque hay muchas más psicofonías, la historia es un poco más complicada, sí. Historia complicada. Y además otro caso que hay en Tomares también, que también fuimos y bastante curioso porque había un pozo allí y también pasaban cosas, vamos, que ese caso también es alucinante, vamos. Pues otro día nos lo detalláis con muchísimo, con ¿Qué le parece al maestro? ¿Qué te parece a ti la psicofonía? Espérate que le quite el mute. Ahora, José Luis. Es muy evidente, muy clara cuando se oye. No sé con qué intención está hecha, y no sé el mensaje que trata de transmitir. Desde luego positivo no parece, ni muchísimo menos. Es como una amenaza, y bueno, no sabemos si es que desaparezca en el plano físico, realmente mátala o anúlala o quítatela de en medio, o que eso puede ser. El lenguaje de las psicofonías a veces, aunque parezca mentira, es simbólico y da una serie de parámetros. Eso es lo que a mí me hace pensar que en muchas ocasiones las psicofonías no son de este plano, vienen de un plano paralelo, de una dimensión paralela, a través de un resquicio espacio-temporal, y que por eso muchas veces es difícil interpretar. Algunas no, algunas de las que hemos puesto están perfectamente interpretadas en el contexto, pero otras son difíciles de interpretar en el contexto porque te dan una información. Es una expresión que no sabes cómo puede encajar ni en el lugar ni en el momento que estás investigando. Y como tú decías, que esa frase me parece buenísima, con un trasfondo simbólico que a lo mejor no comprendemos. Y eso es clave, porque no vienen de este plano de la realidad. Bueno, señores, estamos ya llegando al final de esta entrevista. Lo primero, quiero daros las gracias a Miguel, Álvaro, José Luis. Sois mis amigos, sois mis hermanos, os quiero un montón. Gracias por compartir vuestro conocimiento y vuestro trabajo con nosotros, ¿vale? El año que viene, si Dios quiere, estaremos a tiempo, pero el que viene vuelvo a Sevilla, que nos tomemos unas cañas o 4 o 5 mil cañas sin ningún problema y que charlemos de la vida, ¿vale? Y chicos, vuestra conclusión y vuestro cierre, ¿vale? Y vuestras redes sociales también, lo que queráis. Miguel, empecemos por ti. Bueno, primero decirte que cuando tú vengas vamos a ir a llevarte a ver fantasmas, eso está claro. Eso está claro. Vamos a llevar a 2 o 3 sitios alucinantes aquí con el maestro si puede, y lo vamos a flipar. Pues nada, en mis redes sociales me pueden encontrar por Instagram, Miguel Rodríguez Núñez o Miguel Rodríguez Pintor. Soy Miguel Rodríguez Núñez, pintor artístico, profesional, doy clase de pintura y bueno, investigo este tipo de casos y fenómenos aquí con mi compañero y amigo Álvaro Rodríguez. Y de vez en cuando pues salimos también alguna aventurilla aquí con el maestro José Luis Hermida. Y nada, muchísimas gracias a Ale, porque tío está ahí callado, pero no te digo que nada lo que es. Y muchísimas gracias a ti por darnos una nueva oportunidad, por estar aquí. Tremendamente feliz de que estéis aquí en Noche de Misterio. Álvaro, amigo, tus conclusiones, tu cierre, tus redes sociales. Bueno, darte las gracias por invitarme y para pasar este magnífico rato con todos ustedes. Y yo solo decir que por favor, que salgan, que la gente no se quede en su casa, que no se quede nada más que mirando un programa, que salgan y que investiguen. Que lo bonito de esto es investigarlo, sentirlo en nuestra propia piel, que después los resultados se pueden tener o no. Pero si no salimos y no sentimos, ver solo un programa o lo que nos dicen, no vale de nada. Pues muchísimas gracias, Álvaro. José Luis Hermida, amigo, tu conclusión, tus redes sociales, tu cierre.
Estoy totalmente de acuerdo con Álvaro. La investigación, para ser honesta, tiene que ser una investigación personal, artesana, salir, conectar con el fenómeno, no dejar que otros te lo cuenten o no leerlo en un libro y luego darlo como si tú lo hubieras investigado. Yo llevo haciendo eso más de 40 años, he obtenido una serie de resultados que me han compensado muchísimo y sobre todo he conocido gente que me ha enriquecido al máximo, porque en este mundo y en este nivel, tú lo estás viendo, no nos guardamos las cosas, las comunicamos para el que las quiera oír. No es una cosa que se atesore, una cosa que tienes que entrar por aquí, entra en mis... No, simplemente ahí están para el que las quiera oír. Mi contacto es Hermida, con H, Hermida Álvarez, con 2 As, hermidaálvarez@gmail.com. Perfecto, también tu Facebook, José Luis Hermida, y además José Luis no solamente tiene investigaciones de fenómenos poltergeist, sino tiene otras de ovnis buenísimas y hasta de apariciones marianas y de mil cosas que he tenido la oportunidad de hablar con él desde hace décadas que nos conocemos y que somos amigos. Así que, nada, señores, recuerden que más allá de esta realidad hay otra tremendamente inquietante que de vez en cuando, no sé por qué, es capaz de diluir una frontera y puede manifestarse en la nuestra. Muchas gracias, señores. Hasta otro día. Muy buenas noches. Qué maravilla es tener al maestro José Luis Hermida, al resto de invitados, y que nos compartan su sabiduría, su tiempo, su conocimiento y las investigaciones que hemos escuchado, unas psicofonías que con sinceridad pues te ponían el pelo de punta, ¿no? Desde unas que parecían insultos hasta otras que parecían susurros del más allá. Juan G, y un elemento fundamental, son muy viscerales, muchas de ellas se salen de la arquetípica psicofonía que muchas veces tiene un sonido muy tenue. Estas por momentos se oían muy claras, muy fuertes, de verdad, con una energía, como con una reticencia, con un odio, que de hecho era algo que hablábamos con nuestros invitados, que se permea mucho en la grabación. Sí, eso es inusual. Realmente la psicofonía, lo normal, no se escucha muy bien, ¿vale? Lo que ha hecho este grupo de investigación de amigos, pues es un trabajo tremendo de luego escuchar horas de grabación y tal, sacar la psicofonía, limpiarla y todo esto. Y es normal, es como si esas voces del más allá no tuvieran la capacidad energética de hablar como hablamos nosotros, sino que, digamos que utilizando el sonido ambiente, lo deforman de alguna forma o de otra para poner sus palabras encima de eso. Es un fenómeno realmente extraño, pero que desde mi punto de vista certifica que existe un más allá capaz de presentarse en el plano de nuestra realidad, en nuestro mundo. Alejandro Bernal, estamos llegando ya al final del programa. Tu conclusión, tu cierre, amigo. Siempre es un privilegio escuchar a investigadores quienes se efectúan este tipo de labores en campo, como José Luis Hermida, su grupo de investigadores, quienes nos traen este material en exclusiva, material de excelsa calidad. De hecho, recuerdo, tú como comentabas en la entrevista, Juan G., que este apartado debería llamarse Psicofonías en Andalú o Psicofonías de Andalucía, y creo que le dan otro matiz bastante misterioso a este tipo de investigaciones. Y a mí me pueden seguir en redes sociales a través de Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S. Efectivamente, psicofonías en andaluz, en el idioma en el que yo me crié, aunque ahora tengo un acento neutro, ¿vale? Pero a mucha honra, que era el acento que tenía mi padre y mi madre y mi hermano, que en paz descansen. Así que bueno, investigaciones que nos demuestran que sí existe un más allá, investigaciones que nos demuestran que, por desgracia, cuando los seres humanos se van sufriendo en un terrible pesar, en una terrible pena, de alguna forma parte de ese sufrimiento, de esa rabia, queda aquí, en este mundo, posiblemente hasta la eternidad. Desde aquí rezo para que todas esas almas que por H, B o Z sigan acá, puedan un día partir en paz, que busquen la luz, que busquen los seres que también se fueron y que sigan viviendo felices y llenos de luz en un más allá que espero que para todas ellas sea realmente mágico. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.